Infinitamente gracias por la participación, Padre, de nuestros hermanos en estas alabanzas. Y te damos gracias que en tu amor y misericordia tú nos ayudas a ser mejor que ayer. Bendícenos y guárdanos y tómanos en este momento para honra y gloria de tu nombre, y que podamos estar atentos y poner en obra lo que dice el consejo de tu palabra. Satúrame con tu espíritu y que yo pueda hablar palabras no mías, sino tuyas, para edificación de esta iglesia tuya. En nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Como tenemos 19 días de este año, ¿verdad? Tan luego. Pues Dios quiere también gente nueva, gente que pueda conocerlo mejor, que pueda amarlo mejor, que pueda tener paz en el corazón y que pueda resolver todos los problemas que a veces nosotros nos metemos sin querer. Pero pedirle a Él ayuda para que Él pueda ayudarnos y con el firme propósito de seguir hacia adelante y enaltecer los santos principios que están estampados en esta poderosa palabra. Ustedes saben, queridos hermanos, que desde Génesis al Apocalipsis, Dios es amor, ¿o no? ¿O tiene amor? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es o tiene? Alabado sea el santo nombre de Dios. Y el Señor ahora nos desafía a nosotros para corresponder a ese amor eterno de Dios, pero también para que nosotros nos movamos en misericordia para aquel tuido, para aquel que, hermano, no tiene fe ni esperanza, para aquel que está abandonado, y decirle: Dios te ama. Esa es la tarea nuestra, no es mucha, decirle que Dios tiene un propósito para su vida. A veces nosotros no entendemos el amor de Dios y hacemos todo lo posible para agradar a Dios, pero Dios es amor. Y el Señor nos crió a nosotros con un propósito solo, porque nos ama. Y cuando nosotros entendamos esto, entonces va a tener sentido la vida aquí en este mundo. Si no, no sirve para nada, como dicen los mexicanos, pues la vida no vale nada. Pero con Cristo Jesús vale. Con Cristo Jesús dice que somos más que vencedores por medio de la palabra de Dios y por medio de lo que hizo Cristo Jesús allá en la cruz del Calvario. A veces nosotros los cristianos pensamos que cuando ya hemos aceptado a Cristo, Él nos ama. Y no, yo cuando estaba en la peor porquería de este mundo, Él me amaba. ¿Creen ustedes eso? La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2 y su versículo 5 dice: y aún estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sos salvos. Y el versículo 4 dice: por ese gran amor de Dios, dice, con que nos amó. Vean ustedes. Así que, queridos hermanos, ahora tenemos un privilegio más grande porque nos sigue amando. Pero el asunto, hermanos, que yo miro en Oseas, capítulo 6, su versículo 6 es de que el Señor quiere de nosotros misericordia, más que sacrificios. Y quiere conocimiento de Él, más que holocaustos. ¿Qué quiere decir con esto? De que el Señor le importa más de que lo conozca usted y que lo ame. Y cuando nosotros, hermanos, correspondamos a ese amor y que conozcamos más a Dios y que le amemos más a Dios, entonces nuestra vida va a cambiar. Nos vamos a amar unos a otros, nos vamos a soportar unos a otros, porque nuestra mira es Cristo Jesús, porque la perspectiva es el reino de los cielos. En la palabra de Dios, hermanos, encontramos tantas cosas maravillosas, pero también cosas que nos advierten. Si yo no amo a mi hermano, soy un homicida, un asesino, y no hay vida eterna permanente en mí. Entonces el meollo del asunto es que nos amemos, que nos unamos, porque Cristo quiere que nosotros seamos un pueblo unido, que espere su venida, que espere el retorno de Cristo Jesús, y aún
que podamos, hermanos, estar unidos aquí en la iglesia para estar en el reino de los cielos. Porque si yo no quiero, hermana Priscila, yo no voy a estar allá. Si yo no amo a la hermana, yo no voy a estar allá, ¿verdad? Porque Dios es amor. Y quiere que nosotros correspondamos a ese amor. Hablando con el pastor, como ahora tenemos el privilegio de nosotros de tener un cargo, ¿verdad? Y es un gran privilegio, hermano Ramiro, pero una gran responsabilidad. A veces nosotros no hemos entendido eso. Los ancianos solo con la hojita blanca para ver quiénes colaboran en la plataforma. El asunto ese no es así. El anciano de la iglesia tiene una gran responsabilidad dentro de la iglesia. ¿Cómo está el hermano que no vino? Hay que llamarlo. Pedro, ¿me amas más que esto? Le dijo Cristo Jesús. Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Esa es la tarea del anciano local, apacentar las ovejas, cuidarlas, ofrecerles ayuda, ver por qué no vienen, porque están a cargo ¿de quién? Del pastor local, que es el anciano de la iglesia. Los diáconos, las diaconisas tienen una gran responsabilidad en la casa del Señor, no solo de recoger las ofrendas, de ver por los pobres, por las necesidades, visitar a los que no han venido, para que se den cuenta que nosotros los amamos como Dios los ama. En esta oportunidad vamos a hablar de una cosa muy especial, y es el avivamiento que necesitamos usted y yo. Pero lo vamos a basar en la palabra de nuestro Dios. Y el personaje principal es un rey Ezequías. Un joven, apenas 25 años. Y aquí hay una lección tan grande para aquellos que piensan que los jóvenes no pueden ser santificados, que los jóvenes no pueden ser íntegros en las cosas del Señor. Lo son, hermanos, y tenemos grandes ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia que siempre vemos con los niños? Hombres fieles al Señor que sostuvieron, hermanos, el encuentro y el cuidado que tenía el Padre Celestial allá en Jerusalén, allá en Judá, allá en Israel, y que demostraron que ese mismo Dios que los cuidaba allá, los cuidaba de las garras de Nabucodonosor. Por su fidelidad, este joven Daniel fue lanzado al foso de los leones, y creo que esa noche durmió más tranquilo porque la barriga de un león le sirvió de almohada. Porque dice la palabra de Dios que Dios mandó un ángel y le tapó el hocico a los leones y no le hicieron nada, porque Dios estaba con él. Sadrach, Mesach y Abednego paseándose en el fuego. No lo vayan a intentar ustedes, pues, porque Dios estaba ahí. Y si nosotros vamos al Nuevo Testamento, vemos a un joven Timoteo, que el apóstol Pablo le confió misiones, hermanos, extraordinarias en todas las iglesias. Ustedes pueden ver un jovencito aconsejando a los grandes, a los ancianos, a las viudas, a las mujeres, a las jovencitas. ¿Por qué? Porque Timoteo estaba lleno del Espíritu Santo. Un jovencito. Y aquí en la palabra de Dios, hermanos, que vamos a leer, vamos a hablar de un joven que tuvo un avivamiento, hermanos, y contagió a todos los del pueblo, mayormente a los líderes, a los sacerdotes, a los levitas, que habían desviado al pueblo a cometer las peores fechorías de ese tiempo. Vayamos entonces a la palabra de nuestro Dios. Antes de leer la palabra de Dios, yo quiero hacerles una pregunta a ustedes en esta preciosa mañana. ¿Qué creen ustedes que nos puede traer un avivamiento? A ver, ¿qué nos puede traer un avivamiento? Genuino, pues, puro, porque ahorita está muy de moda los falsos avivamientos, pues, manados más de cosas humanas que de la santidad del Señor. Y Satanás ve que el pueblo adventista quiere ese avivamiento y entonces trata de levantar esos falsos movimientos. ¿Qué nos puede traer un avivamiento a la iglesia de Dios? Nos puede resolver los problemas internos que hay dentro de la iglesia. Nos puede resolver muchas preguntas que tienen muchos de ustedes. Y una de las cosas más interesantes es
que nos puede ayudar a temer a Dios y darle honra y gloria como Él se merece, porque hemos perdido la reverencia en nuestros cultos. Eso hace un avivamiento. ¿Qué más nos puede traer un avivamiento? Puede resolver la evangelización en la cual no nos gusta a nosotros. Nosotros queremos mandar al Espíritu Santo que lo haga. Señor, dame el Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu Santo, ve, Espíritu Santo, ya ves la obra. Nosotros tenemos que hacer la obra. Entonces, queridos hermanos, puede resolver la evangelización porque muchos perdidos vendrán a los pies de Cristo Jesús porque van a ver su testimonio, porque van a ver su vida, porque ustedes van a ser unos fieles testigos de Cristo Jesús y también van a dar un testimonio dentro de la comunidad que usted verdaderamente tiene a Cristo en su corazón, que refleja el carácter de Cristo Jesús. ¿Qué más nos puede dar un avivamiento? Puede resolver lo que está fallando en la iglesia, la unidad. Eso puede resolver. Más unidos, con el mismo sentir, con el mismo pensar, y echar mano de la vida eterna a todos. Si hay un débil, hacerlo fuerte por medio de la oración, orar por él. Este joven Ezequías sintió un peso de un avivamiento. Segunda de Crónicas capítulo 29 del 1 al 10. Segunda de Crónicas capítulo 29 y su versículo 2 dice: e hizo lo recto ante los ojos de el Señor, conforme a todas las cosas, dice, que hizo su padre David. ¿Cuál fue el peso del avivamiento de este joven rey? Queridos hermanos, hacer lo recto ante los ojos de Dios. Quiere decir, hermanos, que cuando nosotros comencemos a realizar o a hacer las cosas rectas ante los ojos de Dios, nuestro ojo interno se va abriendo poco a poco y más, y entonces vamos a ver la iniquidad, vamos a ver, hermanos, la inmundicia que hay en el pueblo de Dios, y los vamos a llevar otra vez al santuario y vamos a llevarlos al altar, y entonces va a haber un cambio para honra y gloria de Dios. Pero es hasta cuando nosotros, o haya en nosotros un avivamiento, porque el avivamiento no es colectivo, el avivamiento es personal, y cuando en mí viene el avivamiento, entonces yo tengo esa fuerza necesaria para poder guiar a otros al reino de los cielos. En mí tiene que comenzar el avivamiento. Entonces, ¿cuál sería el primer paso? La obediencia de Ezequías lo llevó a tomar la forma de siervo, no de rey. Cuando la vida de un cristiano, hermanos, está conectada a la vida de Cristo Jesús, hay cambios. Y el ejemplo es Cristo Jesús. Nuestro ejemplo máximo es Cristo Jesús, no otro. Y ahora, ¿qué nos aconseja el apóstol Pablo en Filipenses 2, 5 al 7? Dice: haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, dice, que siendo Dios no se anonadó a ser como Dios, sino que tomó la forma de siervo. ¿Qué hace un siervo? Ayuda, sirve, se preocupa por los demás. Los que no son siervos se creen mandamases, se creen los primeros, siempre nos están mandando a nosotros, ellos no. Tenemos que tener la forma de ¿qué? De siervo, humilde. ¿Se acuerdan ustedes del apóstol Pablo? Siempre tenía, el apóstol Pedro tenía ese falso avivamiento antes. Y Jesús lo reprendió, le dijo: Simón, Simón, Satanás ha pedido, dice, para zarandearos como trigo, mas yo he pedido por ti para que tu fe no falte. ¿Y ahora qué dice? Y vuelta, confirma a tus hermanos. Esa es la tarea de nosotros, pues, confirmar a los hermanos, llevarlos a los pies de Cristo Jesús, enseñarles la palabra de Dios, e incluso hasta enseñarles a pedir, porque a veces pedimos cosas que no vienen, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, el primer paso es tomar la forma de ¿qué? De siervo. Y tomamos la forma de siervo cuando nosotros comenzamos a hacer las cosas, ¿cómo? Como Dios quiere, no como yo quiera. Segundo paso, la obediencia de Ezequías puso en primer lugar a Dios.
Y esa es una lección para todos nosotros, ya tanto en nuestros negocios afuera o como aquí en la iglesia, ahora que comienza este año, hermanos, todos los planes de la iglesia, todas las cosas de la iglesia, Dios tiene que ser el primero para que salga todo bien. No como dice el pastor, como dicen los ancianos, como Dios dice, todo nos saldrá bien. Ahora veamos qué hizo Ezequías entonces en este segundo paso. Segunda de Crónicas 29 y su versículo 3. En el primer año de su reinado, y en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. ¿Qué hizo él primero, hermano? No a los 5 años ni los 4 años de su reinado, sino al primer mes, dice. Abrió las puertas y las reparó. ¿Qué debemos hacer nosotros, queridos hermanos, aquí con este simbolismo? Abrir las puertas de nuestro corazón, que está reservado a ser el templo del Espíritu Santo. ¿Puede reformarse usted? ¿Puede cambiar usted? ¿Puede reformar ese vocabulario que tiene? No. Pero el Espíritu Santo sí puede, si usted se somete a Él. Él quiere, hermanos, reparar esas cosas que nosotros no podemos. Debemos de darle la bienvenida al Espíritu Santo diariamente para que Él pueda transformar nuestra vida, que pueda transformar nuestro caminar. Las luchas, las pruebas las tendremos, pero vive Cristo Jesús, que Él tiene el poder para cambiarnos. Pero tenemos que sujetarnos a Él. En primer lugar, nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos pasos vamos? Tercer paso, la obediencia de Ezequías. Nos enseña a nosotros, hermanos, que debemos de motivar a otras personas. ¿Cómo lo podemos hacer? Abriendo las puertas. Hay un problema, y decía una vez un hermano, a veces nosotros los cristianos, dice, en lugar de abrir las puertas de nuestra iglesia a las personas, las cerramos. ¿Y cómo le digo yo, cómo podemos cerrar las puertas de nuestra iglesia? Cuando no vivimos a la altura de que dice la palabra de Dios. Cuando nuestros principios los tenemos ya opacados en la iglesia. Todas las visitas ven eso y mejor ya no vuelven. Nosotros hemos sido llamados a reconciliar al mundo con Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Ser tropiezo para la obra del Señor. Es el momento, queridos hermanos, que nosotros nos despojemos de ese yo y que Cristo viva en mí. Que nosotros nos despojemos de esas malas ideas que a veces tenemos, hermanos, sino que cuando viene allá una visita nosotros podamos ir y correr y traerla porque le hemos ganado una vida a Satanás y es para honra y gloria de Dios. Como dicen los muchachos, hay que apapachar a ese hermano porque cuesta que venga uno a los pies de Cristo Jesús. Pero que él se sienta aquí honrado, que se sienta él, hermanos, acobijado por el poder de Dios, pero también por el cariño de nosotros. Y así no se va a ir nunca. A mí me duele esto a veces, que a veces nosotros estamos como los fariseos y los escribas. Caminaban tantas distancias para ser un discípulo, lo hacían peor que ellos. Qué triste, pues. Cuando nosotros tomemos en cuenta, hermanos, que es Dios el que puede cambiar, yo no puedo, pero el Espíritu Santo sí. Pero comencemos con nosotros, pues. Y entonces cuando vengan aquellas personas con esa necesidad de un Salvador, va a haber en nosotros que nosotros ya suplimos esa necesidad y que Cristo vive en nosotros. La palabra de Dios dice, hermanos, que en la obediencia de Ezequías motivó al pueblo a venirse. Y veamos qué nos dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas 29, 4 y 5. E hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y juntólos en la plaza, dice, oriental, y díjoles: oídme, levitas, santificados ahora, y santificaréis a la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacaréis del santuario las inmundicias. ¿Dónde comienza el asunto? Nosotros lo hacemos al revés. Comienza el asunto con los pobres hermanos que están sentaditos y los dirigentes que... Y el problema aquí, ¿dónde tenía que resolverse primero?
con los dirigentes. A mí me da pena decirle todo lo que hago a ustedes porque ya no van a tener confianza en mí, ¿verdad? Si yo les cuento lo que hago y todo, no, hermano, hay que llevarlo a la Junta de los Fariseos para que acaben con él y que ya no tome participación. Pero aquí, mis queridos hermanos, el rey Ezequías los llamó, hermanos, a poder cambiar la forma de ser y de ser sinceros con Dios, con el pueblo y con uno mismo, porque a veces no somos sinceros ni con nosotros mismos. Vivimos a veces, hermanos, acarreando cosas que estorban la obra de Dios. Un líder que no se consagra es un tropiezo para la iglesia. Un líder que no se consagra, hermanos, en lugar de traer vida, trae muerte. Un líder que no se consagra, hermanos, en traer de bendición, trae maldición. Por eso el llamamiento de aquí del rey Ezequías es: vengan congregados, santifíquense. Mañana, señor Ezequías, ahora es el momento de santificarnos. Ahora que estamos echando en pie los planes del Señor, santifiquémonos, líderes, para santificar al pueblo. Ahora. Si no, nos seguimos acomodando, pues. Y entonces están los problemas. El Señor, queridos hermanos, en su amor y en su misericordia, en su bondad, Él no está corriendo. Los que corremos somos nosotros. Él nos está esperando para que cambiemos. Y cuando ese avivamiento llegue en nuestra vida, queridos hermanos, la Canaán celestial va a estar bien cerquita. Pero si nosotros no cambiamos, si nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, esa Canaán estará tan lejos como está el cielo de la tierra. Todo no está perdido. Con Cristo somos más que vencedores. Si nosotros le abrimos nuestro corazón a Cristo Jesús, Él puede realizar esa obra en nuestra vida. Tenemos que gritarle a Él por ayuda: Señor, ten compasión de mí, yo quiero ser fiel a ti, Señor, pero no puedo, ayúdame porque tú tienes el poder. Así como lo hiciste allá en el pasado, lo puedes hacer, Señor, pero aquí estoy yo a tus pies, de rodillas, humildemente. Tómame en este momento, cambia mi modo de ser, mi modo de hablar, mi modo de actuar. Quita ese orgullo de mi vida, ese egoísmo, Señor, y pon amor y paz en mi corazón. ¿Creen ustedes que hará eso Cristo? ¿Acaso no pudo transformar a Pedro, a Juan, a la mujer samaritana, una gran misionera? ¿Se acordaba el pueblo de lo que hacía la samaritana? No, porque Cristo había cambiado su vida. Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Voy a resumir esto, queridos hermanos, para no cansarlos. El sexto paso es, queridos hermanos, cuando la obediencia de Ezequías le dio la convicción del pecado. El pecado era el que estaba arruinando al pueblo del Señor. Los dirigentes se habían olvidado de la posición divina que Dios les había dado, de la misión que ellos tenían, y los llamó, los juntó y les dijo y les hizo saber que no solo los llevaba al santuario, que no solo los llevaba al altar, sino que también ellos comprendieran el daño que le estaban haciendo al pueblo del Señor. Y por último, el séptimo paso de este joven Ezequías en su obediencia, ustedes pueden leerlo ahí en 2 Crónicas, capítulo 29 y su versículo 10, reanudó un pacto con el Señor. ¿Cuántos están aquí dispuestos a reanudar ese pacto con el Señor? Esa paz con el Señor. Hoy es el momento, queridos hermanos, de reanudar ese pacto con el Señor. ¿Cómo pueden ustedes resumir esto que yo les he dicho? Con una sola palabrita: el hacer. Solo. Ezequías tuvo éxito porque hizo lo recto ante los ojos del Señor. Solo el hacer. ¿Qué les ha mandado a ustedes hacer el Espíritu Santo por medio de la palabra? Háganlo. No estén viendo al lado ni estén viendo al hermano. Hagan su tarea que el Señor les ha encomendado
Eso es todo. Contagien a otro con su santidad y con ese verdadero arrepentimiento, y aquel se va a contagiar y va a contagiar a otro, y se va a hacer una cadena de grandes eslabones, y entonces vamos a recibir a Jesús en gloria, porque la iglesia se ha preparado sin mancha y sin arruga. Queridos hermanos, que este año nosotros podamos poner más énfasis en Cristo Jesús, en todo lo que Él hizo por nosotros. Que podamos corresponder a ese amor vertidos en la cruz del Calvario, que le dio todo por nosotros. Que nosotros podamos, hermanos, reconocer que sin Cristo Jesús no somos nada, y que podamos reconocer que Cristo Jesús viene muy pronto y que nos va a dar una preciosa ciudad, como vimos ahí en la televisión. Pero para eso tenemos que luchar en esta vida, hombro con hombro, contra las artimañas del enemigo, porque sabemos que hay alguien que lo venció, y ese alguien se llama Jesús de Nazaret. Quiero dejarle a ustedes que recapaciten la lectura bíblica de Segunda de Crónicas, capítulo 7 y su versículo 14 y 15. Y no se olviden nunca, queridos hermanos, de nuestra de nuestra lectura bíblica de San Juan 8:29. Lo que le agrada al Señor es que hagamos las cosas como a Él le gustan, ¿verdad? El que me envió, dice, conmigo está. No me ha dejado solo, porque todas las cosas que yo hago le agradan siempre. Alabado sea el santo nombre de Dios por eso. ¿Quieren ser ustedes agradados por Dios? Hagan las cosas que dice la palabra de nuestro Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Y su versículo 14. Vamos a ponernos los otros ojos porque ya no vemos. Y dice la palabra así, hermanos, de la siguiente manera. Y si se humillare mi pueblo, sobre las cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, pues que ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Que el Señor los bendiga y los guarde. La cosa no está perdida, la cosa está ganada si nos agarramos, nos aferramos de Cristo Jesús. Vamos a orar, pónganse de pie, hermano. Vamos a pedirle al Señor. Padre nuestro que estás en los altos cielos, te damos gracias, Padre, porque en tu palabra encontramos lecciones de tipo espiritual para despertar de ese sueño que nos tiene Satanás, Padre. Qué bonito nos arrulla, Padre. Pero te pedimos, Padre, que en el nombre poderoso de Cristo Jesús salga todo mal de nuestra vida, de nuestra cabeza, que nuestros pensamientos y acciones sean sujetas a tu voluntad, porque Satanás no tiene arte ni parte en nuestra vida. Te entregamos, pues, Padre, nuestro corazón, para que tú puedas hacer lo que quieras con él, porque sabemos que tú siempre haces lo mejor. Estamos aquí ante tu presencia con mis hermanos, pidiéndote el perdón de nuestros pecados y reconociendo que hemos caído, pero que queremos volver a las cosas anteriores, de donde te alabábamos, donde te glorificábamos tu santo y bendito nombre, como a ti te agrada. Tú nos conoces, Padre, y te sientes triste porque te fallamos. Pero eso, y estamos convencidos que no nos quita para nosotros esa virtud que tienes de amarnos y de perdonarnos. Y por eso te damos honra y te damos gloria. Bendice a los jóvenes donde están en su retiro, que ellos puedan levantar siempre tu santo y bendito nombre. Cuídalos y guárdalos y tráigalos sin ninguna novedad.
Y nosotros, Padre, háganos mejor que ayer. Sabemos que somos débiles. Sabemos que el enemigo está ahí, pero solo está ahí porque tú estás dentro de nosotros. Que tu Espíritu Santo pues nos guíe por estos senderos de la vida y que nuestro lema sea la justicia de Cristo Jesús en nuestras vidas para ser dignos representantes de ti en este mundo. Que vean en nosotros tu misericordia, tu bondad. Pero te damos gracias, Padre. Como dice Génesis 1:27, que nos hiciste a tu imagen. Y eso quiere decir que nos has dado cosas especiales de cómo, querido Padre, comunicarnos contigo, de tener una relación más contigo y de conocerte y de amarte. Ayúdanos a ser fieles en este mundo y esperar tu venida sin miedo, porque recibimos a nuestro Padre Celestial. Que la paz de ti reine en nuestros corazones y nos des fuerzas para seguir hacia adelante. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te decimos amén.